Para dar inicio formal a esta segunda jornada, escucharemos de inmediato la charla La economía circular como instrumento para articular las políticas de inclusión productiva con la sostenibilidad del medio ambiente, a cargo de la profesora titular de Harvard University, la señora Carrie Snyder. Buenos dias. First of all, I would like to thank the Vice President as well as the UNDP for the invitation to join you today. Primero yo quiero darle las gracias a la vicepresidenta y también a las Naciones Unidas por estar auspiciando el evento. Great. Let's get started. Vamos a comenzar. The circular economy. Today we'll be talking about what the circular economy is. Hoy vamos a estar hablando sobre qué entendemos como economía circular. We'll give examples of innovation in circular businesses. Con ejemplos de innovaciones en negocios, empresas circulares. And finally, we'll be talking about how governments are developing circular economy roadmaps. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo los gobiernos están haciendo una mapa de ruta para una economía circular. I really like this diagram. It's an explanation of the SDGs, but it shows how the economy is embedded inside our society and ultimately inside the biosphere. Me encanta ese diagrama porque muestra cómo los objetivos de desarrollo sostenible están conectados de la economía, la sociedad dentro del planeta. Normally, the circular economy is associated with SDG 12, responsible consumption and production. Generalmente se relacionan las metas de desarrollo sostenible en la meta número 12, que es el consumo y producción responsable. What we've seen up until now is a history where we have been extracting materials, creating economic value, but also having environmental impact. Históricamente lo que hemos tenido hasta ahora es crecimiento siempre en la extracción de materiales, el crecimiento económico y lamentablemente la emisión de carbono. Yes. And the good news is there is a lot of opportunity because there is a massive amount of waste in our systems which we can change to avoid this problem of carbon emissions. La buena noticia es que hay una cantidad masiva de desperdicios en nuestra economía y eso abre muchas oportunidades para comenzar la economía circular. For example, there is a lot of food that is wasted. Both globally, it's estimated about 30% of food is wasted, either in the agricultural processes or at the consumer. Que hay un gran desperdicio de comestibles, de comida. Se estima que en el mundo entero hay un 30% de los comestibles se pierden o en el proceso agrícola o en el lado del consumo. We also use a lot of fertilizers to be able to support our food system, and yet our soil quality is degrading. Y usamos mucho fertilizante, abono para crear la comida, pero esa a su vez está degradando la calidad de los suelos, de la tierra. And yet this system doesn't work very well. We have both a problem with obesity and malnutrition in the world. Y con todo y todo, el sistema no funciona porque tenemos dos problemas, la obesidad y también la mala nutrición. For example, here in the Dominican Republic, it's estimated that 20% of food is wasted during agricultural production, and an estimated 1 million kilos of food are wasted per week. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se estima que se pierde un 20% de la producción en el lado agrícola y que hay 1 millón de kilos de comida que se pierde todos los años. I'm sorry, every day? Week. Cada semana. 1 millón de kilos de comida se pierde cada semana. Gracias. There's also waste in our mobility system. También hay mucho desperdicio en el sistema de movilidad, de transporte. For example, many of the cars and motorbikes are parked most of the time.
Por ejemplo, la mayor parte de los motores y los carros están parqueados casi todo el tiempo. At the same time, only 5% of gasoline ultimately is used to move people from place to place. Y a la vez, solamente un 5% de la gasolina se usa para movilizar la persona en sí. And 50% of land in cities is usually dedicated to cars and streets. Y un 50% de la tierra, del terreno dentro de una ciudad, se dedica a los carros. And yet again, this system doesn't work well. We also have many people who die from car accidents every year. Y con todo y todo, tampoco funciona ese sistema. Tenemos miles de personas que se mueren todos los años en accidentes automovilísticos. Gracias. Here in the Dominican Republic, for example, while 2.5 million people use public transportation, 1 million people still use private vehicles. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay 2.5 millones de personas que usan el transporte público y aún hay 1 millón que tienen carros privados. And 63% of transportation deaths in 2016 were on a motorbike. Y un 63% de las muertes en las calles, las carreteras, involucraban los motores. And if you think about it, services need materials too. Y al lado de servicios, los servicios también requieren materiales. For example, a hairdresser needs clothes to be able to wear, fossil fuels to power the hairdryer, and wood for the customer's chair. Por ejemplo, una peluquería necesita combustible, necesita aire, necesita varias cosas que son materiales, aunque sea un servicio. And the internet also needs materials too, data servers to store information, as well as computers and mobile devices to access it. También en el lado de informática, la internet también necesita energía, necesita los servidores y necesita computadores y artefactos móviles. The point is, our economy is entirely dependent on materials. El punto es que la economía entera depende de los materiales, But our natural systems are reaching their limits. pero los sistemas naturales están llegando a sus límites. You can see climate change at the top, Puede ver ahí el cambio climático allá arriba, but scientists have also identified many other things we should be concerned about, like biodiversity. pero los científicos han identificado varias regiones más que deben ser temas de preocupación, tal como la biodiversidad. And ultimately, there is significant risk to the continuing success of our historic economic growth recipe. A fin de cuentas, hay un riesgo significante al éxito continuo de nuestra receta histórica de crecimiento. We today have an economy, a linear economy, of taking things from the ground, making things from them, and wasting them. Que la economía que tenemos es una economía lineal y consiste de tomar cosas del medio ambiente, crear cosas y luego botarlas. It is estimated that with a different kind of economy, a circular economy, we could generate $4.5 trillion of additional global economic output by 2030. Que se estima que una economía circular podría generar 4.5 billones, millones de producción económica global adicional antes del año 2050. Gracias. So what is a circular economy? Ahora, ¿qué es esa economía circular? A circular economy imagines a flow of biological materials that can be safely introduced back into the biosphere, like food or wood materials. La economía circular consiste de un flujo orgánico de materiales que pueden volver seguramente, ¿verdad? Sin riesgo a la economía, tal como comida y madera. And then for technical things like metals or plastic, you have a process by which you share and maintain products, you reuse them, you refurbish them, and ultimately recycle them. Y los llamados productos técnicos como metales y plásticos, eso se puede reusar, se puede compartir y se puede, usar de nuevo. Instead of incinerating them or putting them into the landfill or environment. En vez de quemarlos o dejarlo en los vertideros.
A study estimated that the world economy is about 9% circular as of 2019, but it was also about 9% circular in 2018. En el año 2019 se estimó que la economía del mundo hay un componente de un 9% de economía circular, igual que el año pasado, 2018. I'd like to give some examples of circular business innovation. Yo quiero dar algunos ejemplos de innovación para el negocio circular, la empresa circular. And I'd like to give these examples around packaging. Y entonces vamos a hablar de cómo se empaqueta, cómo se envuelve los productos. One example will be about recycling, and two examples will be about reuse. Un ejemplo de reciclaje, dos ejemplos de reuso. The first is Procter & Gamble. They partnered with a company called TerraCycle to make recycled bottles made from beach plastics. Que Procter & Gamble se asoció con la compañía TerraCycle y están haciendo los frascos de shampoo de plástico recuperado de las playas. You'll notice that the bottle here is black, whereas normally the bottle is white. La botella negra, y generalmente estamos acostumbrados a botellas blancas. And that is because when you mix a lot of colors of beach plastic together, you get black. Eso es porque cuando mezcla muchos colores de plástico distinto, entonces se vuelve negro. The second example is a company called Loop, which is partnering with large brands like Unilever and Coca-Cola. Que Loop es una compañía que se ha asociado con compañías grandes como Unilever y Coca-Cola. And they are focusing on creating reusable packaging for high-end consumers. El enfoque de ellos es crear paquetes, envoltura de materiales de reciclaje para el alto nivel, el nivel más pudiente de la sociedad. They actually have a process where you order products online, you use them, and then you return the empty containers by sending them back to the company. Su modelo es que tú ordena el producto en línea, te lo mandan, y luego el receptáculo se mete en la funda negra y se devuelve a la compañía Loop. But my favorite example by far is that of the company Algramo in Chile. Pero mi ejemplo favorito, por mucho, es la compañía Algramo en Chile. It focuses on reusable packaging for the poorest consumers. Porque enfoca en el estrato más bajo de la sociedad, del consumidor. And the reason for this is because plastic pollution, about 40% of it is due to packaging. Que un 40% de la contaminación de plástico viene por la envoltura. And there is a poverty tax. When you're poor, a large percentage of the cost you pay for a product is for the packaging when you buy it in small quantities. Entonces está hablando de un impuesto sobre la pobreza, porque cuando tú vendes en cantidades pequeñas, el costo de la envoltura por la cantidad pequeña es 1% mayor. Algramo works with the comadas to be able to offer products in refillable packaging, and then they either let the consumer wash the product or they wash it themselves in their warehouses. Entonces, Algramo permite al consumidor en el colmado llenar su propio receptáculo y o el consumidor lo lava o lo trae de nuevo al colmado y el colmado lo limpia. And their success has been amazing. Con un éxito asombroso. They offer products in 2,000 stores in Chile, servicing 350,000 customers. Que están en 2,000 tiendas y están sirviendo a 350,000 consumidores finales. They have avoided the equivalent of 24 million shopping bags of plastic just last year. Gracias a ellos, en el año pasado nada más, han evitado el uso de 24 millones de fundas plásticas. And most importantly, they've provided a cost reduction of 40% to the poorest consumers. Y más importante que nada, se ha reducido el costo a los clientes, a los consumidores en un 40%. They have an 86% packaging reuse rate versus 30% for Coca-Cola packaging. La tasa de reuso para Algramo es un 86% comparado con un 30% para Coca-Cola.
They are getting a lot of public attention and are now working with some of the largest companies in the world, like Unilever, to provide products in reusable packaging. Están recibiendo mucha atención, están trabajando con las compañías más grandes como Unilever para tener paquetes que se pueden reusar. And so I would like to ask you the question, how can more circular business models be encouraged in the Dominican Republic? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede alentar los modelos de negocios circulares en República Dominicana? And now I'd like to give an example from here in the Dominican Republic. Y ahora le voy a dar un ejemplo de aquí mismo, de República Dominicana. And this is focused on the biological side in cascading waste materials. Ese es el lado de los materiales orgánicos, biológicos, que hay una forma de reuso sobre reuso, una cascada de reusos. And this is the Vice President's program, Manos Dominicanos. Un proyecto de la vicepresidencia, Manos Dominicanas. And it uses waste plant materials that are dried and woven into artisan products. Y usa materiales orgánicos desperdiciados, pero los secan y hacen artículos de artesanía. And I would like to encourage you to see the exhibit in the next room if you haven't already. They're beautiful products. Le invito a pasar al salón al lado para ver los productos que son bellos. And finally, I would like to talk about developing circular economy roadmaps. Y al final yo quiero hablar sobre la forma de desarrollar un mapa de ruta para una economía circular. The first example on the left is from Finland. Aquí a la izquierda, el primer ejemplo es de Finlandia. And I would like to point out that Finland talks about how to create a circular economy for their local industry, forestry. Que en Finlandia el enfoque es sobre su industria local, la foresta. And so perhaps here in the Dominican Republic, could we think about a circular economy for agriculture or a circular economy for tourism? Entonces en República Dominicana el enfoque podría ser la agricultura o turismo. In the middle, there's a roadmap for a circular economy for London. En el medio, el mapa de ruta es para Londres. And it has a set of actions to be taken for a variety of materials, such as food, clothing, and electronics. Y una serie de medidas que hay que tomarse para comida, ropa y artículos electrónicos. And so my question for here in the Dominican Republic, in addition to creating solid waste management processes, could a circular Dominican Republic plan include more product and material reuse? Entonces, mi pregunta es si en República Dominicana se podría alentar más reuso además de un cambio en el manejo de los desperdicios, de la basura sólida. And finally, in the Netherlands, their circular economy plan is very simple for citizens to understand. En Holanda, los Países Bajos, el plan de economía circular es muy fácil para comunicar a la ciudadanía. And so I would ask, how can citizens in the Dominican Republic be encouraged to participate in the circular economy transition? Entonces pregunto, ¿cómo se puede alentar a los ciudadanos de República Dominicana a participar en la transición hacia una economía circular? And so I would like to end with a question for all of you and perhaps a challenge. Que voy a terminar con lo que es a la vez una pregunta y un reto. Can you imagine what could a circular economy look like in the Dominican Republic? Si pueden imaginar cómo pueden verse una economía circular en República Dominicana. Gracias. Thank you. Solicitamos a la expositora que permanezca en el escenario, por favor, porque ahora vamos a un momento de preguntas y respuestas. Invitamos al público presente, si tienen alguna pregunta que hacer, levantando la mano, poniéndose de pies, por favor. There's no reason to be shy. I won't be grading you. Que no sea tímido, no come gente.
Buenos días. Buenos días. Iris Nova del Ministerio de la Mujer. Me gustaría saber cómo puede impactar la economía circular a las mujeres ¿Impactar en qué? en su empoderamiento económico, su Sí. autonomía económica. I think that there's a lot of value to be provided to consumers. In the two examples that I gave, I'll pause there. Que hay mucho beneficio para los consumidores. En los dos ejemplos que expliqué, For El Gramo, being able to help people who are poor al gramo ayuda a los pobres. is also a way to empower them economically. Y esa es una manera de empoderarle a ellos económicamente. And I think the example of the Manos Dominicanos also helps give people the opportunity for employment and creative expression. Entonces también el ejemplo de manos dominicanas, eso le da a la gente un avance económico, pero también para expresarse artísticamente. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Mi nombre, Reinaldo de los Santos, Embajada de la Paz Ecológica. Más bien hacer un aporte. Realmente el reciclaje ayuda a la comunidad a crecer, así mismo como también a las escuelas y a los niños. En el caso de nosotros, venimos realizando diversas actividades de reciclaje y las mujeres principal, para contestar la pregunta de la distinguida, crecen mucho cuando hacen sus artes artesanales con el reciclaje. Y una pregunta es cómo podemos continuar implementando esos proyectos tanto en las escuelas como en las juntas de vecinos. Muchas gracias. So I think there's a lot of opportunity to educate children. I spend some time in schools, and we. Oh, go ahead. No, please. Yo creo que hay muchas oportunidades en el campo de educación. Yo paso mucho tiempo en las escuelas. I think teaching children about basic things like recycling and repairing products is one way to think about circular economy. Yo creo que enseñar a los niños cosas básicas como el reciclaje, la reparación, esa es una de las claves para la economía circular. And I think also with neighborhood associations, there's an argument to be made for a cleaner neighborhood, for example, by having better disposal of waste. Entonces, a nivel de la Junta de Vecinos, se puede hacer el argumento que es mejor tener un vecindario más limpio, entonces con mejor manejo de los desperdicios. I'm sure there are many other ideas as well that you all have around this idea of education. Y sin duda, ustedes tendrán muchas ideas más sobre eso, el campo importante de la educación. Próxima pregunta. Buenos días, soy Hilda Cruz del Servicio Nacional de Salud. La verdad que felicito a nuestra expositora porque nos ha bañado de muchísimas ideas interesantes. Ideas que en algunos momentos nos asusta también, porque cuando vemos cómo estamos en términos de medio ambiente, no dejo de sentirme un poco con mucho miedo a lo que está pasando a nivel del mundo. Lo expuesto aquí nos lleva a una reflexión y quizás nos gustaría que nos apoye en dos lineamientos para trabajar con la economía lineal o circular en los hogares. Elementos clave que las madres, los padres podemos trabajar directamente para empezar de lo individual a lo colectivo. Por ejemplo, en mi casa yo tengo algunas medidas. El uso de todo lo que es usable, el huevo. El huevo lo usamos para las damas, utilizamos la clara para el cuello, hace una ayuda al colágeno. El cascarón para las orquídeas, evita la babosa y fortalece las raíces, así no tengo que gastar en comprar fertilizantes y me ahorro ese dinerito para otras cosas. Entonces así ayudo a mi economía y a la economía de la familia. Entonces yo entiendo que debemos de partir
de lo individual con una economía circular en nuestra casa para que impacte en lo colectivo y en la comunidad. Gracias. I think that it's important not just to talk about the bad consequences of not changing towards a circular economy, but also the positive vision we can have if we do change. Yo creo que es importante no hablar solamente de los efectos negativos de no adoptar una economía circular, sino mencionar todos los beneficios que provienen de ahí. I would encourage you to think about what does a world look like when we do have a circular economy? How does that make our lives better? Not just the scary facts about the problems with the environment. Les invito a pensar sobre qué serían las consecuencias de una economía circular, todos los beneficios que tendríamos, y no solamente tener miedo de los hechos horribles que podemos ver. ¿Cómo enfrentaríamos cómo aplicaríamos esta economía circular en la República Dominicana cuando aún no existe un sistema de reciclaje nacional? ¿Cuándo existe qué? Un sistema de reciclaje nacional. We don't have recycling. So I have heard of examples where local communities are starting their own processes. It doesn't have to just be recycling. It could start with composting. That's something that's easier to create without an industrial system. Que me han dicho de ejemplos de aquí, y no solamente una cuestión de reciclaje, sino también composting, que es usar materiales orgánicos como abono, que eso es algo que no requiere una estructura industrial muy amplia. And I would also encourage you to think about more than just recycling and also making products last longer and reusing them. Entonces les invito a pensar más allá del reciclaje, sino también pensar en la reparación de productos y el reuso. Sí. Muy buenos días. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es, ¿hasta qué punto es reutilizable una materia prima? Y la segunda pregunta es, ¿qué ocurre con aquellos materiales que no son transformables o reusables? Dígase, desechos médicos, baterías o algas. Bueno, digo algas, las algas que llegan al este, en la zona turística. That's a great question. There is a lot Muy of buena pregunta. there's a lot of work going on around better recycling of electronics materials. Hay mucho trabajo en el mundo sobre manejar mejor el reciclaje de materiales electrónicos. I work a lot in the electronics industry, and there is still work to be done to make better use of electronics materials. Yo trabajo mucho en la industria electrónica y hay mucho que hacer todavía para la disposición de los productos electrónicos. Biomedical materials are also interesting. Some of them still have to be incinerated if they contain human hazardous waste. Que los productos biomédicos también es un caso interesante. Hay que incinerar, hay que quemar muchos de ellos cuando tiene material orgánico humano. But we've also seen a movement towards disposable products in medical settings when we could perhaps move towards sterilization techniques to be able to reuse. Y hemos visto un movimiento hacia los productos desechables cuando podríamos esterilizarlos y reusarlos. Gracias. Última pregunta para continuar con el desarrollo de nuestro programa. Solo nos limitaremos a las preguntas. Cualquier otra información, comentario, nuestros expositores estarán disponibles para contestarles. Gracias. Gracias. Quiero preguntar, en el impulso de esa economía circular, ¿qué es mejor, cuál es el mayor motor? ¿Las regulaciones en materia medioambientales o las innovaciones que provienen de innovadores buscando nuevo mercado o nueva oferta en la sociedad?
Yes, I think there's a role for both innovation and regulation in a circular economy. I find that businesses want to innovate, but they also they want other businesses to be forced to do the same thing, and regulation can help with that. Yo creo que hay un papel para la innovación por un lado y regulación por el otro lado. Lo que yo veo es que las compañías quieren innovar, pero quieren que haya regulaciones para que todo el mundo esté obligado a hacer la misma cosa. Was that your question? Esa fue la pregunta suya.